Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de esta noche. Listo, maestra. Ya vaya a ser la hospedadora para que pueda compartir pantalla. Sí, Listo. ahí está. Sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a ver, ya vimos síndrome, me parece que vimos síndrome nefrítico, ¿no? Ahora vamos a ver nefrótico. Perdón, vimos nefrótico y ahora vamos a ver nefrítico. Este síndrome nefrítico es una de las formas también de expresión clínicas de diversos patrones histológicos de daño glomerular. Cuando hay daño en el glomérulo por alguna patología, puede manifestarse. Aquí dice, en respuesta a varias agresiones renales que se caracterizan por la aparición en pocos días de hematuria. Recuerden que en el nefrótico no hay hematuria, en este sí, y eso es lo que hace la diferencia entre un síndrome y otro, la hematuria. En este hay proteinuria y en el otro había hipoalbuminemia. Hay edema en este, hay hipertensión arterial, pero también va a haber reducción de la velocidad de la filtración glomerular. Entonces, esto es lo que caracteriza a este síndrome nefrítico, que va a tener la hematuria, vuelvo a repetir, la proteinuria, el edema, la hipertensión y la reducción en la velocidad del filtrado glomerular. La base fisiopatológica de este síndrome es el proceso inflamatorio que tiene, que puede ser agudo y difuso de todos los glomérulos. Una glomerulitis que determina la hematuria y la proteinuria. ¿Por qué? Porque es secundaria al aumento de la permeabilidad del capilar glomerular y ruptura de la membrana basal por la glomerulitis. Recuerden que vimos cómo está formado el glomérulo, la estructura del glomérulo, que tiene a los capilares glomerulares, que está compuesto por la membrana basal glomerular, ¿no? Con la barrera de filtración glomerular, cómo está dividida. Entonces, eso es lo que va a hacer que haya más permeabilidad, que haya inflamación. También va a haber una reducción de la superficie filtrante con caída del volumen del filtrado glomerular, de la velocidad que determina la oliguria, ¿sí? Y balance positivo de sodio, responsable de la aparición de edema e hipertensión. Quiere decir que todas las funciones se van a alterar, se van a ver alteradas porque el glomérulo va a estar inflamado, va a estar inflamada la membrana basal glomerular y por eso va a haber hematuria, va a tener también hipertensión. Entonces, ¿cuáles son las causas? Son agresiones glomerulares. Acuérdense que esto que ustedes ven aquí es el glomérulo. Esta es la cápsula de Bowman con el espacio urinario. Entonces, son agresiones glomerulares por diversos mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, los complejos antígeno-anticuerpo en la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, principalmente por estreptococo también se puede dar. Va a haber anticuerpos antimembrana basal en el síndrome de Goodpaster, que es otra glomerulonefritis, o citoquinas en vasculitis renales. Todos estos mecanismos de agresión tienen en común la aparición de diversos patrones de inflamación de todos los glomérulos. Por eso es que cuando se inflama el glomérulo o una de sus partes que ustedes ven aquí, se va a decir que hay una glomerulonefritis o glomerulonefritis o glomerulitis. Y entonces es cuando aumenta la permeabilidad y va a haber una disminución de la velocidad de la filtración glomerular. Y entonces los podocitos se pueden inflamar y pueden dejar que pase
la proteína. Por consiguiente, en este síndrome va a haber también hematuria, pero ojo, porque la hematuria va a provenir desde los túbulos. Hay que saber diferenciar una hematuria urológica cuando es por la próstata, cuando es por un cáncer. Eso es diferente. Aquí el sangrado va a venir por la inflamación principalmente de los capilares glomerulares. Ahorita más adelante vamos a ver la diferencia que hay entre un sangrado y otro. Y esta es la etiología del síndrome nefrítico agudo. Se puede dar por estas glomerulonefritis postinfecciosas, como es una aguda postestreptocócica, una glomerulonefritis aguda no estreptocócica por una endocarditis bacteriana también. Recuerden que la endocarditis bacteriana se da desde, puede ser que un paciente se le infecte un catéter venoso central y esa infección se vaya a torrente circulatorio, pero acuérdense que un catéter venoso central, todos los catéteres van a desembocar en aurícula derecha. Entonces, pues está muy cerca del endocardio y eso va a hacer que tenga este paciente la endocarditis y por consiguiente puede hacer un síndrome nefrítico que lo puede llevar a una terapia de sustitución renal. También infecciones del shunt, casi ya no se utilizan los shunt. Anteriormente, sí, ahorita ya no. Pero sí se puede dar también por una sepsis, cuando el paciente se pone séptico, por una neumonía neumocócica, por una fiebre tifoidea, por una meningocemia. También puede ocasionar un síndrome nefrítico porque va a haber inflamación del glomérulo. Otras glomerulopatías primarias es una glomerulopatía por IgA, por enfermedad de Berger, por púrpura, por glomerulopatía membrano proliferativa de la membrana, también por una glomerulonefritis lúpica para las personas que tienen una enfermedad autoinmune. Estos son los signos significativos para descartar o hacer un diagnóstico diferencial con otros síndromes glomerulares o con alguna otra patología. Va a haber hematuria, sangre en la orina, va a haber proteinuria, la orina va a estar espumosa, va a haber más de 300 miligramos por decilitro en 24 horas. Va a haber edema generalizado desde la cara hasta los pies. Este paciente va a tener hipertensión arterial y va a haber reducción de la velocidad de la filtración glomerular. ¿Por qué hay hematuria? Es el sello clínico, es como lo principal que se busca en todos los enfermos con este síndrome y tienen las características de una hematuria glomerular porque viene del glomérulo, macroscópica en 3 de cada 4 pacientes. Tiene una enorme importancia diferenciar una hematuria glomerular producida por una glomerulitis de una hematuria urológica, que es lo que yo les decía, ¿sí? No es lo mismo, producida por tumores, cálculos, tuberculosis, entre otras, la que es urológica. Muchas veces los pacientes que tienen problemas de próstata o cáncer de próstata van a presentar hematuria, pero esta hematuria es urológica. Nosotros estamos hablando de una hematuria que va a venir, que va desde el glomérulo y va a pasar por todos los túbulos, se enlaza por todo hasta llegar al túbulo colector. En este síndrome, la hematuria macroscópica remite generalmente en pocos días o semanas, pero persiste microhematuria. Todavía el paciente va a seguir orinando sangre por un periodo más prolongado, que puede ser meses, cuando la enfermedad es reversible, a años o toda la vida renal
en algunas nefropatías crónicas, con evolución progresiva a la enfermedad renal crónica terminal. ¿Sí? Aquí vale la pena hacer la aclaración que todas las glomerulopatías que se vuelven crónicas ese paciente va a terminar en una enfermedad renal crónica, que recordemos que es un deterioro lento, progresivo e irreversible de la función renal, ¿no? Hasta que el paciente va a dejar de orinar en un estadio 5. Ya vimos eso cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de 15 mililitros al 1.73 metros cúbicos. Entonces, todos los pacientes que no salen rápidamente de estos síndromes glomerulares van a tener consecuencias pues graves, ¿no? Para la función. Y aquí les traigo este cuadrito que hace el diagnóstico diferencial de la hematuria glomerular contra una hematuria urológica. Esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque en donde quiera que nos encontremos en medicina interna, en urgencias, en cirugía, ¿no? Saber diferenciar. El color en una hematuria glomerular, ¿sí? Va a ser oscura, color Coca-Cola, café, o como si se hubiera lavado la carne, dice la bibliografía. En una hematuria urológica es roja. El momento en el que aparece cuando el paciente está orinando es desde que, cuando es glomerular, desde que orina desde el inicio hasta que termina toda la orina. Pero la hematuria urológica puede ser total o parcial. Puede ser que el paciente inicie orinando bien y a la mitad de la orina ya empiece con el sangrado o al final de la micción. Los síntomas en una hematuria glomerular no le va a doler al paciente, es indolora, pero en una hematuria urológica sí es dolorosa. De hecho, hace coágulos el paciente y puede tener un dolor agudo muy intenso. Aquí dice, si hay presencia de coágulos en una hematuria glomerular, nunca van a tener coágulos, pero en una hematuria urológica sí. En el examen microscópico, ¿cómo se ve? En una hematuria glomerular, los glóbulos rojos se ven dismórficos y suele haber cilindros hemáticos, que eso es lo más importante, ¿no? Y en una hematuria urológica son glóbulos rojos frescos y no hay cilindros hemáticos. Entonces, quise traerles este cuadrito para que vean que no, cuando alguien está con hematuria, está orinando sangre, hay que investigar la causa, ¿sí? Porque luego dicen, es que tienes una piedra en el riñón, es que tienes alguna obstrucción, es por tu próstata, ¿no? Hay que saber hacer una estimación antes de que ese paciente se tome un ego, se le valore por otros medios. Hay que nosotros hacer una estimación de las características de esa orina. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda? Por el No, momento todo maestra. bien, maestra. Ah, correcto. Ahora, vamos con el sedimento urinario. En el examen de sedimento de orina es importantísimo, porque con eso, con un simple examen general de orina, ya ves cómo está tu función renal, cómo estás, qué es lo que está pasando. Es así como la presencia de un cilindro y por eso se los puse en rojo, porque en la orina no debe de haber cilindro hemático. Es absolutamente específica de hematuria glomerular, ¿sí? Ya que solo los glóbulos rojos que escaparon del glomérulo son los capaces de formarlo al pasar por los túbulos donde la proteína de Tamm-Horfach, glicoproteína secretada a este nivel, sirve de matriz para aglutinarlos en forma de cilindro, siguiendo el molde tubular. Entonces, cuando ustedes vean en una persona que dice
tiene cilindro hemático es porque ha pasado el túbulo. Entonces no tiene por qué un paciente tener estas características. Entonces, esa es la importancia de ver el sedimento urinario, la proteinuria. Yo les traje esta imagen que se ve decente, es una imagen que tiene muy poquita espuma, pero cuando un paciente está tirando más de 300 miligramos por decilitro, se ve totalmente espumosa como si fuera agua para lavar trastes, agua jabonosa. Entonces, la proteinuria es el síndrome en el síndrome nefrítico agudo. Como hay, ¿por qué hay esta proteinuria o por qué se ve así en este síndrome? Como consecuencia del proceso inflamatorio. Hay aumento de la permeabilidad del capilar glomerular, está inflamado, filtrando los podocitos se ensancharon, filtrando proteínas, determinando proteinuria habitualmente en rango no nefrótico, es decir, menor de 3.5 gramos en 24 horas. Entonces aquí yo les estoy explicando por qué se presentan estos signos y síntomas en este síndrome. Y vemos cómo se va a manifestar el edema. En más del 90% de los casos hay edema, inicialmente facial y luego generalizado. Va a haber, Maestra, no la escucho. no apagué mi micrófono, lo tengo prendido. ¿Sí me escuchan los demás? Sí se escucha. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. es No su se escucha. micrófono, ajá, o es su sonido. Entonces, hay edema, como ustedes pueden ver, así está la carita de este niño. En más del 90% de los casos hay edema. Inicialmente es facial y luego generalizado. Va a haber hipertensión venosa yugular y en algunos casos va a haber hipertensión capilar pulmonar con insuficiencia ventricular izquierda e incluso edema agudo pulmonar. Es decir, esto se va a ir complicando y al niño o a la persona que sufra de este síndrome puede tener agua en el pulmón, ¿sí? Porque va a tener un edema, un godet intenso, severo, por la permeabilidad, por la inflamación del glomérulo. Vuelvo a repetir. Maestra, Mande. Así lo este edema que se presenta es el asociado o síndrome de Cushing, no. no. El síndrome de Cushing es generalmente por un medicamento, ¿no? Por dexametasona o por prednisona, por corticoides. No, esto nada tiene que ver. Este edema se está presentando porque el glomérulo, hace 8 días me parece, vimos a grandes rasgos la fisiología renal. Entonces usted recordará que el glomérulo, ahí es donde ocurre la filtración y que el glomérulo está compuesto de capilares glomerulares que están sostenidos por las células mesangiales, por la barrera de filtrado glomerular con sus diferentes capas. Entonces, esa parte es la que, a ver si lo traigo aquí, esa parte es la que está siendo, ahí está, mire, este es el glomérulo. Entonces, esto es lo que está inflamado. Por eso tus podocitos que están aquí, ¿sí? No sé si se ve aquí. Estos son los podocitos que están en los capilares glomerulares, están ensanchados, están inflamados. Por eso es que se está presentando todo esto que yo les estoy explicando. Nada tiene que ver con ese otro síndrome que usted me dice. ¿Vale? ¿Sí, Ulises? Sí, maestra, enterado. Bueno, sigo entonces. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estoy. Ahora, ¿por qué va a haber disminución de la velocidad del filtrado glomerular?
Aquí se los explico de una manera lo más sencilla posible, porque va a haber un aumento de la reabsorción tubular de sodio por reducción de su carga filtrada, ya que bajo el volumen de filtrado glomerular va a haber mayor reabsorción del filtrado a nivel proximal o reducción de una presión hidrostática del capilar peritubular, ya que la presión transmitida al glomérulo desde el lado arterial se amortigua ante la oclusión parcial de capilares por el proceso inflamatorio y la sangre llega con baja presión a la arteriola eferente y a los capilares peritubulares. No va a haber mucha presión, por eso es que la sangre va a disminuir porque el glomérulo está inflamado, no deja hacer sus funciones normales como debe de ser, ¿no? Entonces, yo esta parte la sinteticé y la hice lo más clara que pude para que ustedes tengan pues la idea de por qué cuando ustedes se enfrenten a una situación que diga el doctor tiene un síndrome nefrítico, sepan lo que está pasando y sepan que está afectado el glomérulo y que este paciente, si no se atiende, puede quedar en una terapia de reemplazo renal para siempre, ¿sí? Ahora, otro de los signos que presenta es que va a haber hipertensión arterial. ¿Por qué? Dice, los pacientes que debutan o presentan en el curso de la enfermedad una emergencia hipertensiva o una encefalopatía hipertensiva o edema agudo pulmonar, en la patogenia de la hipertensión interviene el balance positivo de sodio con hipervolemia. Va a haber aumento del gasto cardíaco y secundariamente leve aumento de la resistencia periférica, hecho que condiciona la supresión de la actividad renina, angiotensina, aldosterona, porque recordemos, ¿sí?, que en el aparato yuxtaglomerular se produce una enzima que actúa como una hormona, que es la renina, y que va a actuar en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Al haber esa inflamación, esa permeabilidad, pues todas las funciones renales se van a ver anuladas o disminuidas. Y por consiguiente, pues el paciente va a hacer crisis hipertensivas. Va a haber también elevación del nitrógeno ureico y de la creatinina. Otra de las consecuencias de la reducción de la velocidad del filtrado glomerular es una discreta retención nitrogenada. Al decir discreta, quiere decir que va a ser poco, transitoria, con alzas de la creatinina a valores de 1.5 a 2 miligramos por decilitro. Solo el 1% de las glomerulonefritis agudas postinfecciosas hacen una insuficiencia renal aguda, que ahorita ese es nuestro siguiente tema, falla renal aguda. La evolución de la función renal dependerá de la causa del síndrome. ¿Por qué esta persona presentó este síndrome nefrítico? ¿Tiene algún problema infeccioso? ¿Es por una endocarditis bacteriana? ¿Es por un lupus? ¿O por qué es? De eso va a depender. Entonces, su evolución va a depender de la causa. La rápida mejoría en la glomerulonefritis aguda postinfecciosa y pérdida progresiva de la función renal en otras. Si es por infección, va a remitir el cuadro más rápidamente, pero si es por otras situaciones graves, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente progresiva o membranosa, va a progresar, pero a falla renal. Entonces, dicen otras como alguna nefropatía por IgA y en la mayoría de las glomerulopatías membrano-proliferativas, es lo que les estoy diciendo. Ahora, la etiología más frecuente del síndrome nefrítico agudo va a ser según la edad. En menores de 15 años, esta es la etiología más frecuente. Puede ser por una glomerulonefritis aguda post
estreptocócica. Imagínense ustedes por un estreptococo, ¿no? Que muchos lo toman a la ligera. Por un síndrome hemolítico urémico, por púrpura, entre los 15 y 50 años, puede dar por una glomerulopatía por IgA, por una glomerulopatía membrano proliferativa, por una glomerulonefritis lúpica, principalmente en las mujeres, y por una glomerulonefritis aguda postinfecciosa. Esta es la etiología. Si se le da a una persona que tenga más de 50 años, puede ser que tenga una vasculitis idiopática, una enfermedad de Wenner, por poliarteritis microscópica o por síndrome de Goodpaster. El síndrome de Goodpaster es muy raro que se dé. Yo solo lo he visto en una sola persona que progresó, pero así rapidísimo, en cuestión de días se fue a diálisis y como menos del año que le habían detectado falleció. ¿Sí? Entonces, no es muy frecuente afortunadamente, pero sí se puede llegar a dar estos síndromes. Ahora, ya vimos cuál es la patología. Hay edema, ¿sí? Hay hipertensión arterial, hay hematuria, hay proteinuria. ¿Cuáles son nuestras intervenciones de enfermería? El tratamiento es de soporte y va encaminado a prevenir las complicaciones. Brindar apoyo psicológico para que se sientan seguros y disminuir su temor. Aquí es muy importante ver la edad. No es lo mismo en un adolescente de 15 años a una persona de 50 años, ¿no? O más. Medir signos vitales haciendo énfasis en temperatura y se va a llevar una curva horaria de presión arterial. Hay que monitorizar muy de cerca los signos vitales, respiración y presencia de estertores. ¿Por qué? Porque si yo ausculto que mi paciente tiene estertores, seguro tiene agua en el pulmón. Cumplir medidas antitérmicas si hay fiebre, ¿no? Pues compresas húmedas, baño general con agua tibia, vigilar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos. Aquí se va a tener que llevar un control estricto de líquidos. Tiene que ser muy estricto porque ese paciente está edematizado y puede complicarse muy fácilmente. Hay que medir los flujos urinarios diario, ¿sí? Horarios. Aunque el paciente no esté en una terapia intensiva, se tiene que medir flujos urinarios para ver cómo está el gasto urinario en 12 horas, en 24 horas. Eso es básico. Vigilar vigilancia de oliguria que no debe de, no más de 24 a 48 horas, no debe de estar ligúrico con poca orina, ¿no? Quiere decir que esa persona vaya a tener una orina, pues unos 300 mililitros en 24 horas, o sea, no está orinando casi nada, pero no puede tener esa oliguria por más de 48 horas, porque si no, entonces el paciente la nefrona ya está sufriendo daño y va a ser una falla por volumen. Hay que observar el color, la frecuencia y la cantidad de orina del paciente. Hay que estar vigilando cómo está la hematuria. ¿Empeora? ¿Se ve pura sangre? ¿O va disminuyendo? ¿O ya es como un agua de sandía? Todo esos detalles es quien los ve de cerca, esa enfermería, y más si se trata de un paciente pediátrico. ¿Por qué? Porque los niños no se dan cuenta, ¿no? Cuando vemos ya se orinó o ya se fue al baño y no nos avisó, entonces sí tenemos que estar pendientes en estos aspectos. Observar que se le dé una dieta si está indicada, que se le dé una dieta hiposódica, hipoproteica e hipercalórica, no jugos de frutas. Hay que medirle los líquidos y cumplir estrictamente la dieta que indica el nefrólogo o el médico internista.
pesar al paciente diariamente para valorar la evolución del mismo. El peso también es de suma importancia. Vigilar la integridad cutánea, no vaya a tener fuga capilar, sobre todo si esa persona está accesada con un catéter periférico corto, ¿no? No sea que por ahí haga la fuga. Vigilar la integridad cutánea, observar signos de deshidratación por el uso de los diuréticos que se le está dando, principalmente se le va a dar el furosemid de asa, ¿no? Que ya quedamos que ese se va a absorber en el asa de Henle. Observar que el niño repose si es un niño durante la fase aguda de la enfermedad. Vigilancia de situación vascular como disnea de pequeños esfuerzos. Observar síntomas de encefalopatía hipertensiva como son convulsiones, cefalea, mareos, malestar abdominal, vómito y desorientación. Por eso la importancia de la monitorización continua no invasiva de los signos vitales. Si el paciente está hospitalizado y tenemos un monitor, qué bien, porque lo vamos a monitorizar y le programamos el monitor y ahí tenemos la hoja del registro de enfermería y pues sin problema. Pero si no lo tenemos, entonces hay que estarle checando constantemente a esta persona los signos vitales y tienen que ser los signos vitales reales, verdaderos. Aquí no podemos darnos el lujo de correr los signos vitales de una hora a otra, ni no tomárselos, ni inventar los signos vitales. Aquí no podemos hacer eso. Yo creo que con ningún paciente, pero específicamente en este tipo de pacientes, porque tenemos que estar pendientes del estado hemodinámico, cómo va evolucionando a la mejora o va empeorando. Y también otro dato que es fundamental son flujos urinarios, ¿sí? Medir el gasto urinario, pero también ver características. Hay que ver la restricción de líquidos, cómo está el balance, si está negativo. Es frecuente que se requiera el empleo de diuréticos de asa, es el furosemid. Y aquí yo les puse también esta imagen que considero que ustedes deben de saberla. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico? Acuérdense que en el síndrome nefrótico es una glomerulopatía debido al aumento de la permeabilidad capilar glomerular en proteínas plasmáticas. Va a haber proteinuria mayor de 3.5 gramos en 24 horas, ya se considera un rango nefrótico. Va a haber una hipoalbuminemia, ¿sí? Una albúmina va a tener menor a 3, porque lo normal de albúmina es de 3.5 a 5.5 miliequivalentes por decilitro, y aquí va a estar en menos de 3. Va a haber edema importante o generalizado, y acuérdense que en este vimos que va a haber dislipidemia y lipiduria. El colesterol y los triglicéridos van a estar elevados. En el síndrome nefrítico, que es este que estamos viendo, es una glomerulonefritis con colapso de la luz capilar, porque están muy inflamados, va a aumentar la permeabilidad. Va a haber una proteinuria menor a 3.5 gramos en 24 horas, pero en un rango no nefrótico. Va a haber oliguria menor a 500 mililitros al día, más deterioro de la función renal. Por eso es que aquí ponen esto de como que ojo, y este es el glomérulo. Va a haber una hematuria micro y macroscópica que viene desde los túbulos, desde el glomérulo. Va a haber una hipertensión arterial y va a haber un edema leve, pero sí afecta al organismo, sí se ve el edema. Entonces acá, lo que este algoritmo para síndrome nefrótico es la fisiopatología, que va a haber una lesión glomerular por los factores que ya vimos. Esto, al haber una lesión del glomérulo, va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, va a haber una inflamación. Por consiguiente, los podocitos se van a ensanchar
y van a perder su forma y va a venir una proteinuria, ¿sí? Y junto con la proteinuria va a haber una hipoproteinemia. La hipoproteinemia puede causar una hipoalbuminemia que va a disminuir la presión oncótica y por consiguiente el paciente puede hacer una hipovolemia. Y bueno, también puede haber una hipoproteinemia por una disminución de gamma globulinas y complemento cuando hay una infección por el neumococo. Va a disminuir la antitrombina 3, va a aumentar el fibrinógeno y los proanticoagulantes y puede haber una trombosis sistémica. Va a haber una disminución de proteínas transportadoras, por consiguiente una hipocalcemia y también puede haber una anemia. Entonces, en el síndrome nefrítico hay que tomarle, los médicos le toman una biopsia renal al paciente. Cuando se toma una biopsia renal, los cuidados son específicos por parte del personal de enfermería, ¿sí? Aunque ustedes no estén en el área de nefrología, pero puede ser que ese paciente pase a cirugía, medicina interna, a urgencia. ¿Cuáles son los cuidados de un paciente post biopsia renal? Primero, monitorización continua, no invasiva de signos vitales. El paciente debe de permanecer, claro, que algunos médicos va a depender, ¿no? Más, menos indicaciones, pero yo les hablo de generalidades. A lo mejor algún médico no da esta indicación, todo es a criterio, a la prescripción de nefrología, pero en general, cuando salen estos pacientes de una toma de biopsia, hay que monitorizarlos, ¿sí? Hay que estar muy pendientes de los signos vitales, del estado hemodinámico. Generalmente el paciente se queda boca abajo, eh, a veces unas 3, 5 horas, lo que el doctor indique. Hay que estar vigilando el sitio de la punción, que no vaya a ser hematoma, que no vaya a sangrar, que no vaya a tener dolor el paciente. No debe de haber hematuria cuando se toma una biopsia renal. Ojo, en todas las biopsias renales, ¿sí? No nada más en el síndrome nefrítico, porque en el síndrome nefrítico acuérdense que sí va a haber hematuria. Pero si no tuviera síndrome nefrítico, yo les estoy dando los cuidados para una biopsia post-biopsia renal. Entonces, hay que vigilar la diuresis de ese paciente. No debe de haber hematuria, no debe de tener proteinuria, debe de tener la orina transparente, vigilar flujos urinarios, medir el gasto urinario. Esos son los cuidados a grandes rasgos. Entonces, ¿cuándo está indicado que se haga una biopsia renal? En signos de enfermedades sistémicas, en ausencia de intervalo libre entre infección y síndrome, cuando hay una hematuria macroscópica mayor a 4 semanas, cuando hay una hematuria microscópica mayor a 1 año, cuando hay una injuria renal por más de 15 días, cuando hay una proteinuria nefrótica mayor a 4 semanas, cuando hay una hipertensión mayor a 4 semanas. El tratamiento, bueno, pues se da una restricción dietética en sodio, diuréticos de asa, antihipertensivos y si es por infección, se trata la infección. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con este tema. Maestra, Así lo escucho. quería preguntar, ¿el signo del edema como tal puede aparecer solamente en lo que es principal, al principio en lo que es en los ojos o se puede presentar en cualquier otra parte del cuerpo? No, se presenta, va a empezar de la cara hacia abajo, pero haz de cuenta que hoy amanece dematizado de los cachetes, de los ojitos, de todo, y para mañana ya la tiene en las manos, ya tiene miembros inferiores. O sea, progresa rápido el edema. Ah, ok, perfecto, gracias.
Si alguien más tiene otro, ¿qué pasó con esta chica Araceli? Aquí la estoy viendo, ya no escucho. ¿Sí estás, Araceli? ¿Sí estás escuchando ya? Sí, maestra, sí, ya pude escuchar. Ah, perfecto. Entonces, no sé si alguien tiene otra pregunta. ¿Cómo ven estos síndromes glomerulares? Que están interesantes, ¿eh? Porque muchas veces, imagínense que un niño esté en un centro de salud, ¿no? Y que lo tomen a la ligera. Sí, entonces, entre más pronto se atienda, es mejor. Y no siempre tomar una hematuria como verlo a la ligera, pues, sino hay que estimar todas las características que vimos, porque si es porque el paciente tiene una litiasis renal, bueno, sí, pues es por eso, ¿no? O por ejemplo, en una cistitis, también en una cistitis puede haber un sangrado que viene acompañado de dolor, nada que ver con el glomérulo. Entonces hay que saber nosotros hacer esta diferencia. ¿Qué opina alguien? Díganme una opinión de este tema. ¿Cómo les pareció? ¿Es importante? La verdad que sí, maestra. De hecho, este, más que nada el saber cómo se diferencia de una de otra, tanto de síndrome nefrótico como nefrítico, creo que es bastante interesante saberlo y más que todo importante, porque puede que no sepamos bien, pero al momento de ya tener los datos suficientes como para saber diferenciar, pues ya tuviéramos ahora sí que como las bases para saber de qué se trata una u otra. Entonces, yo creo que la verdad sí está muy interesante e importante saberlo, la verdad. Y sobre todo bastante ligero al momento de analizarlo. Sí, es que mira, yo creo que lo que a nosotros nos interesa es lo que nos compete de enfermería, porque nuestro quehacer es el cuidado del paciente, ¿no? Pero no está que por demás que nosotros entendamos cuáles son estos síndromes y el por qué se pueden manifestar. Muchas veces el doctor llega y dice, oiga, doctor, es que tiene un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Y con qué se come el síndrome nefrótico o nefrítico? Ah, me está hablando del glomérulo, ¿sí? Tiene una glomerulopatía, tiene una siempre me cuesta mucho trabajo glomérulo nefritis, no es nefritis, glomerulitis, ¿no? Entonces, tú de inmediato, cuando siempre que ustedes oigan que hay algo del glomérulo, ¿sí? Puede tener edema, está tirando proteinuria, puede tener hipertensión, hipoalbuminemia, puede tener proteinuria. Entonces, ¿qué es un síndrome nefrítico o nefrótico? Porque tienen sus diferencias. ¿Cuáles son los cuidados que yo le voy a dar? No vamos a tomar biopsia. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé cuáles son los cuidados post biopsia de ese paciente. Entonces, es básico, pues fundamental que nosotros estemos viendo todo esto. Casi en los diplomados de enfermería nadie da síndrome nefrótico, nefrítico. Tiene que dar, tenemos que empezar nosotros mismos. Por eso es una enfermería basada en evidencia y centrada en el paciente, porque entonces si nosotros no vamos viendo con evidencia cómo vamos a ir creciendo. ¿Alguien tiene otra pregunta o algún otro comentario? Porque los oigo muy calladitos. Acuérdense que el maestro Abel luego pregunta participaciones, ¿eh? Y no veo aquí a la coordinadora, no está la coordinadora para que me hiciera el favor de anotarme a los alumnos que están participando. ¿Alguien Maestra, más una quiere hacer? pregunta. Sí, Eva, adelante. Y entre los dos síndromes, ¿cuál es más común que se presente? El que no da hematuria, el nefrótico. Ujú. Ese es el que yo he visto más ese y no mucho, ¿eh? Porque fíjate que los pacientes muchas veces lo pasan, que está hinchado, que está tirando sangre, y cuando ya van a ver al nefrólogo, el paciente ya está en una falla renal aguda. Por eso es la importancia. Cada que orinen, fíjense
color de la orina. Tu orina no debe de estar espumosa. Si tu orina huele, es que te falta agua. Si tu orina está caliente, es que no estás tomando suficiente agua. Y más ahora tiempo de frío, no sé a ustedes, pero a mí no me dan ganas de tomar agua y me voy a la fuerza a tomar y a veces hasta se me olvida, ¿no? Entonces es muy común que se nos olvide tomar el agua. Por eso es la importancia de que tú estés observándote tú mismo, tu orina, cómo estás orinando, para que tú puedas, no, ¿por qué voy a estar yo orinando como agua de jabón? O que te diga algo, algún familiar que Dios no lo quiera, oye, fíjate que, ¿qué será que estoy orinando como espuma? Proteinuria, ¿sí? ¿Por qué? O que alguien te diga, fíjate que estoy orinando sangre. Entonces tú tienes que hacer la diferencia y dices, a ver, ¿cómo es la orina? Pues, ¿le duele al orinar? ¿Hace coágulos? Cuando usted orina, empieza la orina y luego a medias la sangre. No, desde que empiezo, no me duele, es del glomérulo. ¿Sí? Inmediatamente llevarla al nefrólogo para que limite el daño renal. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Pues sí está muy interesante, maestra, porque nosotros como enfermeras a veces ignoramos de revisar los Así es. estudios y nada más vemos que el paciente está ahí todo decaído y todo descompensado de todo y no ponemos pues atención a los laboratorios ni cómo se está sintiendo el paciente. Oh, mira, deja tú los laboratorios, ¿sí? Como quiera, ya ves que ahí trae el valor de referencia y el normal. Ajá. Lo que es de nosotros, la monitorización de signos vitales, flujos urinarios, ver, hacerla en la escala de Bristol, ¿sí? Ver cuál es, cómo está evacuando el paciente. No se diga en una terapia intensiva, ¿eh? ¿Cuántas cosas tenemos que ver? No, sino en enfermería en general, ¿sí? En medicina interna, en cirugía, el paciente sale de una cirugía. ¿Ya orinó el paciente? No. ¿Por qué? ¿Tiene sonda? ¿No está doblada? ¿No hizo globo vesical? ¿Cómo se siente? No, sino nada más, no es ser nada más eh, hacer enfermería por hacer, sino donde quiera que estén ustedes, en cualquier servicio que estén, tienen que valorar al paciente. El paciente sale de una cirugía, todos los medicamentos que tomó ese paciente, cuánto sangró ese paciente, porque puede hacer una falla renal por volumen, ¿no? Ya orinó, no, no ha orinado. Ah, bueno, pasa una hora, pasa dos. Oiga, doctor, el paciente no orina, ¿no? Y luego me decía, cálmate, Marisol, no, doctor. Si no tiene sonda, no tiene globo el paciente, ¿qué está pasando? ¿Qué le pongo? ¿Qué le administro? Porque esos minutos valen oro para el paciente. Ah, que ya orinó, ah, perfecto, ¿no? Qué bueno que ya orinó de posoperado, de lo que ustedes quieran. Sí, eso es lo que hay que estimar. Oye, el paciente no ha evacuado. ¿Por qué no ha evacuado el paciente? Está impactado, está extriñido, tiene dolor, se está ocluyendo. ¿Qué está pasando? Oye, le voy a poner una quimioterapia a tu paciente, sí. Voy a ver a qué velocidad voy a administrar el medicamento, lo pongo por bomba de infusión o le cuento las gotas exactas. ¿Tiene premedicación el paciente? Hago la doble verificación de los medicamentos. O sea, eso es mi quehacer, ¿no? Saber, deja tú, si no está el laboratorio, si no hay un aparato electromédico, perfecto. Pero lo que yo tengo que valorar a mi paciente, por eso, ¿sí? Son los diagnósticos de enfermería, por eso es el plan de cuidados, por eso son los registros de enfermería. Si es un paciente que está en hemodiálisis, no soy conectóloga, no nada más voy y lo conecto y lo desconecto, sino tengo que vigilar la hemodinamia de ese paciente. Entonces, desde donde estén ustedes, desde donde estén, hasta en la consulta externa, ¿sí? Va el paciente, los que están en nefrología, y llega el paciente y el doctor le dice, me midió su orina, ¿cuánto orinó? Y los pacientes dicen, es que, no, doctor, yo orino mucho todavía, ¿cuánto orina? Como si fuera una medio litro. ¿Cuánto es medio litro para él?
Y cuando le dice el doctor, necesito que me mida la orina y me la trae, ¿no? Y cuando llega el paciente solo orina 250 mililitros. Entonces, ¿cuál es mi función? Explicarle cómo debe de medir la orina, en qué condiciones, simplemente al tomarse la presión el paciente, ¿no? Si viene corriendo, caminando de la calle, no es válida la presión. Entonces, todos esos pequeños detalles que son pequeños porque los vuelve rutina, para el paciente Sí, es su vida misma. Ujú. sí, sí, maestra. ¿Alguien tiene otro comentario? Bueno, Maestra, también quería decirle, mencionó usted acerca de la dexametasona, que era como causante de este síndrome, no recuerdo bien cómo se llama, pero lo había mencionado uno de mis de compañeros de Cushing, aquí. de Cushing. Ajá, sí, ese. ¿Cómo es realmente este síndrome? ¿Cómo se puede ver? O más bien una leve explicación, pues. Ajá, no, mire, eso es fuera del tema, pero no es que te va a dar de la noche a la mañana, no, sino, por ejemplo, si una paciente es lúpica y toma prednisona porque la tiene que tomar a chaleco, al paso del tiempo se va haciendo su carita, se va edematizando, se va edematizando. No es así que de la noche a la mañana ya le dio el síndrome, no. Cuando hay edema, si es de miembros inferiores y un paciente tú ves que tenga edema, no tiene mala circulación primero, no tiene varices, ¿sí? No tiene insuficiencia venosa o tuvo una trombosis primero, ¿sí? Ahora que no tuvo nada de eso, bueno, entonces, ¿es usted diabético? ¿Es usted hipertenso? ¿De cuántos años de evolución? ¿No? Todo eso vas viendo, ya te vas a complementar con el laboratorio, con el expediente clínico, pero acuérdate que el primer paso del proceso enfermero es la valoración inicial. Cuando llega el paciente ya es la valoración focalizada en lo que tú quieres ver específicamente, ¿sí? Entonces, primero tenemos que investigar sus antecedentes del paciente, personales, patológicos, no patológicos, familiares. Y después de eso, nosotros vamos a hacer la valoración. Ustedes pueden valorar al paciente por las 14 necesidades, ¿sí? O pueden valorarlo también por patrones funcionales, ¿no? Y de acuerdo a lo que saquen ustedes de ese paciente, de la respuesta humana que te esté diciendo el paciente, ya vas a hacer tus diagnósticos de enfermería para elaborar un plan de lo que tú le vas a realizar, tu plan de cuidados. Eso es como nosotros debemos de hacerle a todos nuestros pacientes y no es que andes sacando tus taxonomías o que las andes cargando, no. Simplemente que sigas los pasos para que tú puedas valorar, no porque veas a un paciente que tiene sangrado, vas a decir, híjole, este ya tiene un síndrome nefrótico, nefrítico, no, sino tienes que valorarlo, interrogarlo, oiga, ¿desde cuándo está usted sangrando? No, pues, ¿qué cree usted que empecé desde hace meses? ¿Por qué? No, pues que me tomaron una biopsia, dice el doctor que tengo cáncer de próstata. Ah, ¿sí? Tú ya empiezas con el paciente, ¿no? A investigar, empiezas a hacer, porque vas a hacer tu plan de cuidados. Pero si llega un paciente y lo ves edematizado y dice, ay, es que fíjese usted que tengo como 3 días que empecé a orinar, pero como agua de jabón y ahorita ya me siento cansado, fatigado, tengo mi corazón, se me quiere salir, se me subió la presión, no tengo ganas de nada, lo ves mal. Entonces tú ya empiezas a interrogar al paciente, empiezas tú a valorar, y te dice el paciente, quiero orinar. Le dices a su familiar, no le baje a la taza, quiero ver la orina, las características, cuánto está orinando ese paciente. Así es como nosotros debemos de trabajar, porque si nosotros
damos emitimos un juicio clínico a simple vista, pues no va a ser, nuestros diagnósticos de enfermería no van a ser efectivos. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo. Entonces, para que nosotros hagamos enfermería centrada en las necesidades del paciente, primero tenemos que interrogarlo, hablar con él, platicar, pero estamos valorando y luego ya sacamos nuestros diagnósticos. ¿Alguien tiene otra duda? Yo, maestra, Adelante, Dulce. Adelante. mencionaba que para la toma de la biopsia necesitaba el paciente no tener hematuria. Después de que se le controla la hematuria, a las cuántas horas se le puede tomar la biopsia o se puede tomar de inmediato? No, no. Fíjate bien. Yo dije que el paciente, cuando se toma una biopsia, no debe de tener hematuria, pero me estoy refiriendo a una biopsia por cualquier otra situación. No sé si el doctor se atreva a tomarle una biopsia, porque no lo sé si el nefrólogo se atreva a tomar una biopsia a un paciente que esté tan inestable, tan mal, tan delicado, con un síndrome nefrítico a todo lo que da. No creo yo, no lo he visto, pues yo te estoy diciendo de todos los pacientes en general. Por ejemplo, para descartar si el paciente es lúpico, qué tipo de glomerulonefritis tiene, los médicos, los nefrólogos dicen, vamos a tomar una biopsia. Entonces, el paciente se tiene que hospitalizar. Se puede ser que, dependiendo, todo va a depender de la prescripción del nefrólogo. Hay un doctor que decía, ¿sabes qué? El paciente se hospitaliza ahorita a las 7 de la mañana porque cuando yo venga a las 10 de la mañana le voy a tomar la biopsia. Entonces, el paciente llegaba, nosotros lo ingresábamos, le dábamos su batita, tomábamos sus signos vitales del paciente y el paciente siempre venía acompañado de un familiar porque el familiar se iba a llevar la biopsia, la muestra, la iba a mandar para que se la analizaran en la Ciudad de México. No sé si ahorita ya la estén analizando aquí en el estado. Entonces, y te firmaba los consentimientos informados del procedimiento, de todos los riesgos, nosotros le canalizábamos con una vena periférica, con un catéter que sea el adecuado, y estaba en ayuno ese paciente. Después llegaba el doctor y decía, lo vamos a llevar al ultrasonido porque él le tomaba la biopsia guiada. Se lo llevaban al paciente y decían, ya pueden venir por su paciente, nos decía la compañera enfermera que está en imagen. Nosotros íbamos con el paciente y el paciente ya venía boca abajo. Ay, se me fue la posición, no es supino, ¿cómo es la posición? Se me fue boca abajo. Prono. Ya venía el paciente. Entonces, cuando el paciente regresa, nosotros lo monitorizamos porque tenemos monitor. Le poníamos su monitor, ¿sí? O le ponen el monitor, presión, pulso, temperatura, respiración, en qué ritmo está trabajando. Siempre vienen en ritmo sinusal. Y ves a ese paciente, vigilas. Cuando dice el paciente, tengo ganas de orinar, entonces tú vigilas que no tenga hematuria, que no vaya a tener proteinuria. Te fijas las características de la orina, pero estoy hablando de un paciente que se toma biopsia por cualquier otra situación, Dulce, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Bueno, sí, pues eso es bien importante ese dato y qué bueno que me lo preguntas, ¿eh? Ahora, volviendo a nuestro paciente, si es un paciente con síndrome nefrítico que está edematizado, hipertenso, con hematuria, ¿tú crees que el nefrólogo va a decir, vamos a tomarle una biopsia? No, pues no, Yo sería creo un que no. arriesgue. Sí, exacto, exacto. Entonces yo creo que hasta que esté estable el paciente, tal vez, ¿no? Los criterios del nefrólogo diga, bueno, vamos a tomarle la biopsia para ver qué es lo que está pasando. Pero todo va a depender de la evolución y del estado hemodinámico del paciente. Bueno,
¿Alguien más tiene otra? ¿Sí? ¿Quién está levantando la mano? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, si ya no hay otra pregunta, ya no hay, o vuelvo a repetir, alguien quiere participar, adelante, porque ya vieron que con las preguntas de sus compañeros hemos ido aclarando todo y no quiero que se queden con la duda. Qué bueno que Dulce pregunta, porque así ya se sale de esta duda tan importante. ¿Nadie? Bueno, voy a pasar ahora a lo que es falla renal aguda. Acá está, ¿ya la ven, chicos? Ya Sí, se Ya, maestra. maestra. Contéstenme, porque ahora sí yo ya no veo nada. Bueno, miren, esto que ustedes ven aquí, yo por eso les puse esta imagen. Este es el glomérulo, ¿sí? Esta es la arteriola aferente y la eferente. Esto que ven aquí es la mácula densa. Este es el glomérulo, esta que se ve acá es como una nuez, es la cápsula de Bowman y este es el espacio urinario. Estos son los capilares glomerulares. Ahora, ¿qué es falla renal aguda? Antes era conocida como insuficiencia renal aguda y ahora es válido que digas fracaso renal agudo, falla renal aguda, injuria renal, dicen los españoles, es válido. Entonces, falla renal aguda es un deterioro rápido, brusco, ¿sí? De la función renal, pero reversible, donde su máxima expresión es el aumento de la creatinina. ¿Cómo va a ir la creatinina aumentando por horas? Para eso se estratifica con Akin, así se llama. Anteriormente era con rifle, era un acrónimo de rifle que decía el riesgo, la falla, el pronóstico, pero ya no se utiliza rifle, ahora se utiliza Akin. Entonces, falla renal aguda es eso, es un deterioro brusco, rápido, pero reversible de la función renal. Y acá dice que se caracteriza por la deficiencia repentina de la función renal, que origina la retención de productos nitrogenados y otros desechos que en circunstancias normales son eliminados por los riñones. Falla renal aguda siempre va a ser secundaria a otro padecimiento, a otra patología de base. Por ejemplo, a un paciente que está quemado, a una paciente que tuvo un embarazo normal, pero le quedaron restos placentarios y sangró, a un niño que tuvo toda la noche un vómito intenso y unas diarreas, a un señor ya grande de la tercera edad que le dijeron que tomara furosemid por 10 días y él se lo tomó por 20, a secundaria a que te pique una araña, a un medio de contraste, a que te tomes algún medicamento nefrotóxico, a AINES también puede ser secundario. Entonces, falla renal aguda es secundaria siempre porque va a haber una patología de base de por medio y es una complicación. Entonces dice aquí que denota un grupo heterogéneo de cuadros que comparten manifestaciones diagnósticas. Específicamente, va a haber un incremento de la concentración de nitrógeno ureico sanguíneo, incremento de la concentración plasmática o sérica de la creatinina o ambos factores, que se acompañan a menudo por disminución del volumen de la orina. El paciente sale de quirófano y en la primera hora orina 100 mililitros, en la segunda hora orina 50, en la tercera hora no orina nada, cuarta hora no orina y para la quinta hora, a pesar de que se le está dando perfusión con volumen, con líquidos, con soluciones, no orina, ¿sí? Así es como se va a manifestar la falla renal aguda. Estos son los valores normales en la función renal y se los traje.
La creatinina sérica en hombres es de 0.8 a 1.3 miligramos por decilitro. En mujeres es de 0.6 a 1.1 miligramos por decilitro. El nitrógeno ureico es de 6 a 20 miligramos por decilitro. Ahora, la diuresis se considera poliuria cuando se orina más de 2,000, ¿sí?, mililitros en 24 horas. Una diuresis normal va a estar dada de 0.5 a 1.5 mililitros kilogramo hora, porque aquí se depende del peso del paciente. Oliguria, menos de 400 mililitros en 24 horas. Y anuria, menos de 100 mililitros en 24 horas. No quiero que me olviden estos conceptos de poliuria, de la diuresis normal, de la oliguria y de la anuria, porque esto nos sirve para flujos urinarios y ver cómo está orinando el gasto urinario de ese paciente. Lo consideré necesario y pues importante para que ustedes tengan este cuadrito. Ahora, aquí estamos viendo la vista frontal del tracto urinario. No me interesa esto. Solo lo traje o pegué esta diapositiva porque aquí decía 3 premisas: que fracaso renal agudo, que es el deterioro lento, progresivo pero reversible de la función renal. Se tiene esta clasificación que es prerrenal por volumen. Recordemos que para que haya una buena perfusión renal del gasto, de todo el gasto, el riñón ocupa 1,200 mililitros por minuto para que esté bien perfundido. Si el riñón no tiene esa perfusión, entonces va a empezar a tener un deterioro prerrenal por volumen. Todo lo que es pérdidas, sangrado de tubo digestivo alto, sangrado de tubo digestivo bajo, en un sangrado por un accidente, en pérdidas por vómitos, por diarreas, por sudoraciones, por fiebre, por quemaduras. Parenquimatoso es cuando ya hay un daño en la estructura del riñón, ¿sí?, en la nefrona. Y obstructivo es cuando se encuentra obstruido los ureteros, ureter mayor, los cálices menor, mayor, el túbulo colector, ¿sí? Por eso traje esta, porque se me hizo interesante, la vi y está clara, pues. Ahora, esta es la etiología de la lesión renal aguda. Puede ser prerrenal por volumen, ¿sí? No hay una buena perfusión y una hipoperfusión renal. ¿Y por qué puede haber esto? Por una hipovolemia, pérdidas, disminución del gasto cardíaco, disminución del volumen circundante eficaz, por una insuficiencia cardíaca congestiva, por una insuficiencia hepática, por déficit de la autorregulación renal, por medicamentos también que van a deshidratar al paciente. Puede haber una lesión renal intrínseca cuando ha afectado alguna parte de la estructura, ¿sí?, que ya no va a permitir que haya que haga sus funciones normales. Glomerular puede ser por una glomerulonefritis aguda, si es glomerular del glomérulo. Puede ser túbulo e intersticio el que se ve afectado. No sé si han ustedes oído que dice el médico, tiene una necrosis tubular aguda, ¿no? Quiere decir que el túbulo contorneado proximal se quemó por algún medicamento, por alguien que intentó envenenarse, que tomó algún un veneno, que le picó una araña. Lo primero que va a quemar es el túbulo contorneado proximal. Entonces puede ser una lesión intrínseca de una necrosis tubular o una necrosis intersticial, es el intersticio. También puede ser vascular por una vasculitis, por una hipertensión maligna. Y postrenal puede ser cuando hay obstrucción del cuello vesical, obstrucción pélvico-ureteral, bilateral, obstrucción unilateral de un riñón solitario funcional. Ahora, si es intrínseca y es porque haya sufrido algún deterioro los túbulos,
intersticio puede hacer una septicemia o una infección. Esto da lugar a una isquemia. También puede ser por nefrotoxinas, pueden ser exógenas por medios yodados de contraste. Cuando un paciente se va a hacer algún estudio y no se hidrata o después, si no, su estado hemodinámico no lo permite, pues ahí se complica. Pero si es alguien que esté bien, lo más importante es que se prehidrate y al final que tome mucha agua para que rápido saque el medio de contraste y no se le queme el túbulo contorneado proximal. También porque esa persona esté tomando aminoglucósidos por cisplatino, que es quimioterapia, que ustedes no sé si han visto que algunos pacientes que tienen quimioterapias van a diálisis, a hemodiálisis, porque hicieron falla renal parenquimatosa, por anfotericina B, por una hemólisis, por una rhabdomiólisis, que eso te lo da el piquete de una araña o de una serpiente, por mielomas y por cristales intratubulares. Esa es la etiología y dependiendo de qué es lo que pasa, va a tener nombre y apellido la falla renal aguda. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿Tienen dudas? ¿No me No, explico? maestra, ¿Me gracias. explico? ¿O ya me quedé hablando sola como con la pantalla aquí? Bueno, No, así aquí entonces, está. bueno, me encontré esta diapositiva y también la creí conveniente. Dice aquí, prerrenal, cuando hay una hipoperfusión renal, por lo que yo les había dicho, hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción de la arteria renal. Cuando hay una oliguria o una diuresis concentrada con una osmolaridad mayor a 400 miliosmoles por kilogramo o una fracción de sodio menor a 1. Cuando hay sodio en orina menor a 20 miliequivalentes y cuando hay cilindros hialinos. También puede ser renal o parenquimatosa cuando hay una lesión del parénquima, una isquemia que puede ser por nefrotóxicos endógenos o exógenos, por una glomerulonefritis, por una vasculitis, por un túbulo intersticial. La poliuria ineficaz y diluida es una osmolaridad menor a 400 miliosmoles por kilogramo de peso. La fena está mayor de 1. El sodio en orina es mayor a 20 miliequivalentes y aquí va a haber cilindros granulosos. Va a ser postrenal u obstructiva cuando aquí lo dice, ¿no? Hay una obstrucción, pero no en la nefrona, sino fuera de la nefrona, por el túbulo, más allá del túbulo contorneado distal, más abajo. Puede ser unilateral por litiasis, estenosis o por tumores. Puede ser bilateral por una hiperplasia benigna de próstata o por una disfunción neurógena. Puede haber oliguria, anuria, osmolaridad y sodio orina similar al plasma. Y aquí en la prerrenal, la causa es más frecuente, ocupa un 60 a un 70%. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, hay una inadecuada perfusión renal que compromete el filtrado glomerular, pero hay integridad del parénquima. Es reversible y las causas pueden ser por vómitos, de esos vómitos terribles, diarrea, sudoración profusa y sangramiento, dice esta diapositiva. Todo sangrado puede ocasionar un fracaso renal agudo. Por eso es la importancia de que un niño, y entre más pequeño sea, más riesgo va a correr de hacer una falla renal aguda por volumen. Esa es la importancia de que si alguien ven que tiene diarrea, tiene vómito rápido, hidrátenlo, denle electrolitos, canalícenlo, denle perfusión para que su riñón no sufra. Intrínseca, ocupa el 24% de las causas, induce daño en las estructuras anatómicas, en el glomérulo, túbulos o vasos renales. Ahí es donde afecta principalmente. Aquí dice que una necrosis tubular aguda ocupa un 70% y las causas pueden ser por isquemia o puede ser tóxica. Puede ser por una lesión glomerular, por una glomerulonefritis aguda, una hipertensión maligna, vasculitis o un síndrome hemolítico urémico.
Va a haber ya lesión aquí de grandes vasos, obstrucción de arterias renales, obstrucción de venas renales. Si hay lesión túbulo intersticial, puede haber reacciones alérgicas y también se puede dar por infecciones. Si es postrenal, solo ocupa el 5% de las causas. Se produce durante un obstáculo en el tracto urinario que impide la salida de la orina. Hay un aumento de presión que se transmite retrógradamente. Las causas, pues lesión en los ureteros, en la pelvis, puede ser por litiasis, por tumores, por fibrosis. La vejiga también por uretra, por estenosis, por fimosis. Puede haber depósitos de cristales, coágulos y cilindros, pero acá, por ejemplo, si es una piedra que está obstruyendo, entonces el paciente puede ir a que le hagan una litotripsia, ¿sí? Que le quebren esa piedra y el paciente vuelve a orinar sin ningún problema porque solo era por obstrucción. Así es como se clasifica la lesión renal, va a depender de la causa. Las manifestaciones clínicas. La historia clínica debe orientar la etiología y el pronóstico, indagar sobre el estado basal del paciente, la edad, la ocupación, lo que yo ya les explicaba, la comorbilidad, la farmacoterapia, los factores predisponentes, los antecedentes quirúrgicos y la forma de instalación. Aquí vamos a hacer nuestra valoración. La presencia de eventos que impliquen la pérdida de volumen intravascular, diarreas, vómitos, alteración en el calibre del chorro miccional, abuso de medicamentos, la sospecha de un cuadro infeccioso, el uso de medio de contraste endovenoso en la realización de estudios de imágenes, entre otros. Dicho en otras palabras, ¿no? Hay que investigar qué es lo que pasó con ese paciente, porque vamos a sacar acá también les traigo los diagnósticos de enfermería. Entonces, lo importante es aquí qué pasó. No, pues que mi niño que tuvo hace 3 días vómito y diarrea. Imagínense, ¿no? Es una catástrofe que lo lleven hasta esos días, después de esos días, porque pues el niño primero se deshidrató y después tuvo una hipoperfusión renal. Esa es la importancia de investigar primero la causa, antecedentes, el por qué, para que tú puedas sacar tu conclusión, porque no es lo mismo una falla renal por volumen que una intrínseca o posrenal u obstructiva. El manejo es totalmente diferente. Por volumen, si se corrige a tiempo, ese paciente pues es reversible, revierte la causa y puede volver a su vida normal. Pero en la parenquimatosa tiene fases. Entonces, en una de esas fases hay que dejar descansar a la nefrona y vámonos. Tiene el paciente que entrar a una terapia sustitutiva. Generalmente entra a hemodiálisis. Entonces, cuando tú sabes que ese paciente es en agudo, decimos nosotros, viene en agudo, es de la terapia intensiva, hizo falla renal, el manejo es totalmente diferente y es bajo prescripción médica, porque solo el nefrólogo o el médico que esté a cargo, el internista o el intensivista, son los que valoran cómo va ese paciente. Entonces, es muy diferente el manejo. Y bueno, aquí traigo algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, hay hiperazoemia prerrenal, cuando hay antecedentes de ingestión insuficiente de líquidos, que quien no toma agua, vómito, secuestro en el espacio extravascular, uso de AINES, insuficiencia cardíaca, signos de agotamiento, lo que ya vimos, pues presión menor en vena yugular, sequedad de membranas mucosas, disminución del volumen circulatorio eficaz, cirrosis, insuficiencia cardíaca. Los datos de laboratorio pues van a proporcionar un boom, un nitrógeno ureico y la creatinina por arriba de 20, un FeNA menor al 1%, va a haber cilindros y halinos en el sedimento urinario, la densidad en la orina va a ser mayor de 1018, la osmolaridad de la orina va a ser también mayor a 500 miliosmoles por kilogramo, ¿no? También, si es por nefropatía por medios de contraste, va a ser porque el paciente tuvo exposición a medios de contraste yodado,
Si hay lesión tubular porque tomó antibióticos, aminoglucósidos, como es el tenofovir, el zoledronato, aquí dice no ácido aristológico y melamina, por nombrar algunos, dice. Si hay nefritis intersticial, exposición reciente a fármacos, la persona puede mostrar fiebre y artralgias con erupciones. La evolución característica es el aumento de la creatinina en 1 o 2 días, con un nivel máximo de 3 a 5 días y la recuperación en 7 días. El sedimento de orina suele incluir cilindros granulosos y de células epiteliales de túbulos renales en forma típica. Fena es mayor a 1. La fena es la fracción del sodio. Eosinofilia, piuria, estéril, a menudo no hay oliguria. Esas son algunas de las manifestaciones clínicas, pero va a depender de la causa que lo origina. Los signos en la orina. La anuria completa en el comienzo de la evolución es poco común. Así no empieza de que ya, ¿no? Dejó de orinar completamente, excepto en las situaciones siguientes, cuando es por obstrucción completa de vías urinarias, oclusión de arteria renal, choque séptico sobreagudo, isquemia grave, a menudo con necrosis cortical de la corteza, glomerulonefritis proliferativa grave o vasculitis. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico para esta patología? Si estamos en el primer nivel, se debe indicar creatinina sérica, hemograma y examen general de orina. Si estamos en el segundo nivel, creatinina sérica, nitrógeno ureico o urea, electrolitos séricos, gasometría arterial, electrolitos en orina en 24 horas, ácido úrico, hemograma y cálculo de la fracción de excreción de sodio, que es la fena. Es posible deducir que hay lesión renal aguda por el incremento de la concentración de creatinina sérica, porque va a estar muy aumentada. Se define por el aumento de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas o menos, 50% más de la cifra basal en un lapso de una semana, o disminución del volumen de orina de 0.5 mililitros por kilogramo hora por lapsos mayores de 6 horas. Es importante reconocer que según esta definición, algunos sujetos con falla renal no tendrán lesión tubular ni glomerular. Y aquí vuelvo a traer otro cuadrito donde cómo se ve el sedimento urinario según aquí. Dice imagen normal, eritrocitos o leucocitos o cilindros hialinos escasos. Se va a ver así cuando la falla renal es prerrenal, porrenal, trombosis o embolia arterial, vasculitis preglomerular o por crisis de esclerodermia. Pero se va a ver anormal cuando hay eritrocitos y cilindros de eritrocitos en una glomerulonefritis, vasculitis, hipertensión maligna, microangiopatía y trombolítica. Va a haber leucocitos y cilindros de leucocitos cuando hay una pielonefritis, rechazo del injerto o infiltración maligna del riñón. Va a haber células del epitelio tubular cuando hay nefritis túbulo intersticial, rechazo celular agudo del injerto, cuando hay hemoglobinuria. Cilindros granulosos cuando hay una glomerulonefritis, vasculitis, nefritis, una eosinofiluria, cuando hay una nefritis intersticial, pielonefritis, cistitis y glomerulonefritis, y una cristaluria cuando hay una nefropatía aguda por ácido úrico, oxalato cálcico, fármacos o toxinas como es el aciclovir, el indinavir, la sulfadiazina y la amoxicilina, ¿sí? Por eso es la importancia de no tomar medicamentos indiscriminadamente, sino las reglas de oro para cuidar la función renal son muy claras y dicen no te automediques por esto precisamente. Ahora, estos son los índices diagnósticos urinarios para hacer el diagnóstico. La fracción excretada de sodio, la fena, en porcentaje debe de ser para prerrenal menor de 1 y para parenquimatosa mayor a 1. La osmolaridad urinaria debe ser mayor de 400 y para parenquimatosa menor a 350. El sedimento es para prerrenal cilindros hialinos
Y para la parenquimatosa va a haber cilindros granulosos, pigmentados y de células epiteliales. La concentración urinaria de sodio va a ser menor de 10 en prerrenal y cuando ya está con parenquimatosa mayor de 20. La densidad urinaria va a ser mayor de 1020 en prerrenal y menor de 1010 en parenquimatosa. Y esta es la interpretación que se ve en sangre con una biometría hemática, ¿no? Aquí están los estadios que definen EAKIN de acuerdo a la severidad para que se vea si hay injuria renal. Y aquí se va viendo por etapas cuando hay un incremento de creatinina mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro o 1.5 veces de la basal. Y el criterio de volumen urinario, porque va a la par, la creatinina con el gasto urinario va a ser menor de 0.5 mililitros kilogramo hora en 6 a 12 horas. Es 2, etapa 2, cuando hay un incremento de creatinina sérica de 2 a 3 veces sobre la basal, es decir, si en un hombre tiene 1, pues va a tener 4, ¿no? Y los flujos urinarios ya disminuyeron porque ya están en 0.5, pero en 12 horas. Y ya en la etapa 3, que es la severa, hay un incremento de creatinina mayor de 3 veces sobre el basal o creatinina mayor de 4 miligramos por decilitro con un aumento de al menos 0.5 miligramos y pues ya aquí hay una anuria. Ahora, ¿cuáles son las intervenciones de enfermería en falla renal aguda? Primero, vamos a valorar al paciente. Vamos a hacer una monitorización de signos vitales y cada 4 o 6 horas se va a ir anotando según el estado hemodinámico. Yo digo anotando en el registro. ¿Por qué? Porque en las curvas que llevamos en la monitorización continua es horaria. Vamos a registrar la TA, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oximetría y la temperatura, la presión arterial. La falla renal se asocia a inestabilidad hemodinámica que puede agravar la hipoperfusión renal. Hay que hacer una valoración, vigilar la diuresis horaria estricta, medir y registrar ingresos y egresos para ver que no haya oliguria. Hay que hacer un balance hídrico estricto, un control de líquidos administrados y eliminados para prevenir sobrecarga hídrica y edema agudo pulmonar. El peso es muy importante, ya lo habíamos comentado, pesar diariamente al paciente, mismo horario y misma báscula para detectar retención hídrica. Y los laboratorios, vigilar creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos y gasometría para notificar cambios. Permite detectar qué alteraciones hay, ¿no?, en el organismo del paciente. Los electrolitos. Vigilar signos de hiperpotasemia o hipercalemia. ¿Cómo lo vigilamos? Por medio de un hay que tomarle a ese paciente un electrocardiograma. Nosotros lo podemos tomar para ver el trazo, porque acuérdense que el potasio interviene en la conducción eléctrica del corazón y el paciente puede tener debilidad muscular y arritmias. Hay que verificar las dosis de fármacos. Hay que revisar continuamente la prescripción médica porque muchos son nefrotóxicos y hay que ver cómo está el filtrado glomerular de ese paciente. Evitar exposición a nefrotóxicos, notificar uso de AINES, contrastes o antibióticos para reducir el daño que ya tiene ese paciente. Cuidar los accesos venosos o si el paciente está pasando a hemodiálisis, vigilar que no se le vaya a infectar el catéter yugular. Hacer una técnica aséptica y vigilancia, prevenir las infecciones, administrar oxígeno si está indicado, vigilar tolerancia a dieta y restricción proteica y electrolítica, coordinarse con nutrición, quiere decir ver que nutrición cumpla con la dieta exacta que está indicando el médico y también con las calorías, no las proteínas, todo el aporte que requiere ese paciente que se cumpla en tiempo y forma. En cuanto a la eliminación en este patrón, hay que vigilar los signos de sobrecarga urinaria o retención. Vuelvo a repetir características de la orina, cantidad,
de acuerdo a los flujos urinarios. Hay que hacer una palpación vesical y reportar, porque la retención puede darnos falsos positivos o falsos negativos. Educar al paciente y a su familia, explicar cuidados y signos de alarma para que favorezca la adherencia terapéutica. Preparar y vigilar al paciente si procede para una terapia de sustitución renal, hemodiálisis o una terapia lenta continua o DP, lo que se prescriba, ¿no? Seguridad, vigilar el estado neurológico, el nivel de conciencia, valorar con escala de Glasgow o con Ramsay para la sedación si los fuera. Registrar intervenciones y evolución, una nota de enfermería clara, precisa y verdadera, porque acuérdense que es un sustento legal. Ahora, en nuestros diagnósticos de enfermería reales, el paciente va a tener deterioro de la eliminación urinaria, va a tener deterioro de la eliminación urinaria relacionada con alteración de la perfusión renal o daño tubular agudo. La manifestación va a estar manifestado por oliguria, anuria y cambios característicos de la orina. Otro diagnóstico de enfermería es exceso de volumen de líquidos, disminución de la función relacionado a la disminución de la función renal manifestado por edema, aumento de peso, estertores y disnea, intercambio gaseoso deteriorado, sobrecarga relacionado con la sobrecarga hídrica y el edema pulmonar, manifestado por hipoxemia, disnea y baja saturación. También puede tener un desequilibrio hidroelectrolítico relacionado con la incapacidad renal para regular electrolitos, manifestado por hipercalemia, cambios en el electro y debilidad muscular principalmente. Perfusión tisular renal ineficaz relacionada con una hipotensión, hipovolemia o sepsis, manifestado por creatinina elevada y oliguria. Y así va a tener fatiga, confusión, náuseas, integridad cutánea o deterioro de la integridad cutánea. Y aquí también puede tener riesgo de disminución del gasto cardíaco por alteraciones electrolíticas y manifestado por arritmias e hipotensión. Y estos son los diagnósticos de riesgo. Tiene riesgo de desequilibrio electrolítico porque va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular y también por el tratamiento farmacológico. Riesgo de exceso de volumen de líquidos porque va a tener oliguria y se le están administrando medicamentos, soluciones. Riesgo de infección por los accesos venosos que tiene y si se le instala un catéter yugular, ¿no? Un catéter venoso central para hemodiálisis. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea por si tiene edema. Riesgo de sangrado, riesgo de lesión, riesgo de perfusión renal ineficaz, riesgo de intolerancia a la actividad, riesgo de aspiración, porque va a tener náuseas, vómitos, disminución del estado de alerta, riesgo de desequilibrio nutricional, ingesta inferior a las necesidades. Y bueno, No se escucha. bueno, no, lo apagué un ratito porque mis perros estaban ladrando. Bueno, y aquí hice un comparativo. ¿Cuál es la diferencia entre falla renal aguda y enfermedad renal crónica? Falla renal aguda, acuérdense que es un deterioro súbito y generalmente reversible de la función renal, donde su principal manifestación es el aumento de la creatinina. Y enfermedad renal crónica es una pérdida progresiva e irreversible de la función renal y se estratifica por las guías CADIGO con la tasa de filtrado glomerular. El inicio en fallas renales en horas a días, en enfermedad renales de meses a años. Esta falla renal es reversible si se trata oportunamente. Enfermedad renal crónica es irreversible. La duración, falla renal aguda es a corto plazo, pero enfermedad renal crónica es a largo plazo. Puede pasar años, ¿no? La creatinina sérica en falla renal aguda es una elevación muy rápida
Y en la enfermedad renal crónica es una elevación progresiva y sostenida. Y no se da cuenta el paciente, que es lo peor. En la tasa de filtrado glomerular en falla renal va a haber una disminución aguda y en enfermedad renal crónica va a haber una disminución crónica, porque acuérdense que empezamos con menos o igual a 60 mililitros al 1.73 metros cúbicos hasta que baja a menos 15. En la diuresis puede haber oliguria o anuria frecuente. En enfermedad renal normal al inicio y va disminuyendo según va avanzando, ¿no? Porque acuérdense que es del 1 al 5. La etiología común en falla renal puede haber hipovolemia, sepsis por nefrotóxicos o por obstrucción prerrenal, renal o obstructiva. En enfermedad renal no hay esa estratificación, pues se da por diabetes, hipertensión, glomerulopatías, por riñones poliquísticos. La anemia no hay casi en falla renal, pero en enfermedad renal sí. ¿Por qué? Pues porque ya no va a haber la función endocrina. Va a haber alteraciones óseo-minerales en falla renal, no, a no ser que ese paciente ya tenga enfermedad renal crónica y le sobredesa, le da falla renal aguda, eso sí puede. Y en enfermedad renal sí es muy frecuente la alteración óseo-mineral. En falla renal, la ecografía renal va a tener riñones de tamaño normal. Y en enfermedad renal, los riñones pueden ser pequeños y fibrosos. ¿Cómo van a estar los electrolitos? En falla renal aguda puede haber una hiperpotasemia frecuente. Y en enfermedad renal crónica hay alteraciones no nada más del potasio, sino del calcio, del potasio, del magnesio, del sodio, ¿no? El tratamiento se corrige la causa y se da soporte renal en la aguda, pero en la crónica va a retrasar la progresión y tarde o temprano va a desencadenar en una terapia sustitutiva renal. En cuanto a las terapias de sustitución, en falla renal puede que se dé temporal en algunos casos, pero en enfermedad renal el paciente tiene que someterse a esta terapia si quiere vivir, hemodiálisis, diálisis o trasplante renal. El pronóstico es variable y va a depender de causa y qué tan rápido sea oportuna la intervención para aguda. Pero para crónica es progresivo con impacto multisistémico porque se afecta a todo su organismo. En cuanto al enfoque de enfermería, en agudos la monitorización es estrecha para prevenir complicaciones y en la crónica nos enfocamos a la educación, al control crónico y a la adherencia al tratamiento. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Por el momento no, maestra. No, maestra. Todo les quedó clarísimo, seguramente. Es que está todo pues casi completo y como tal y muy digerible. Bueno, sí, les quise poner la diferencia entre una y otra para que vean que la aguda es reversible. Ahora, el manejo también, el manejo es muy diferente que se le da a un paciente en hemodiálisis. Nada que ver con un crónico, ¿sí? La prescripción tiene que ser exacta y generalmente es el nefrólogo el único que puede dar esa indicación. Hagan de cuenta que hoy puede que pase el paciente y el nefrólogo dice, a ver, Marisol, dale 1 hora y media, ¿sí? Con un flujo muy bajo de 200 y un dializante de 300. Y mañana me dice el doctor, pasa mañana. Pero cuando el doctor va a valorarlo, me dice, ya no pasa, ¿sí? Porque ya está recuperando la función. Entonces, el agudo es bajo valoración estrecha del médico y el crónico ya tiene sus sesiones programadas. Ya el maestro me sacó, creo que pasó acá. No sé si alguien Aquí estamos, tiene maestra. alguna, Aquí estamos. No, aquí estamos, maestra. no sé si tiene alguna duda, algún comentario, porque ya vi que el maestro ya va a participar. No ha acabado la clase, pensé que ya, que No, iba a terminar. no estamos en la Bueno, retroalimentación. sí, claro, adelante. Oye, chicos, no sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo. No, maestra, muy claro. No, maestra.
Bueno, pues entonces ya vi que ya entró el maestro Abel ahí con su lista. Los dejo con el maestro Abel. Maestro, ya Sí, terminamos. Nos excelente, vemos maestra. Gracias, el maestro. próximo jueves. El Bye. próximo jueves. Muchísimas gracias, maestra. Que descanse. Hasta Buenas luego. noches. Hasta Gracias. luego. Maestra, buenas noches. Pero chicos, no se vayan, no se vayan, no se vayan a ir. Ok, perfecto. Pues vamos a pasar lista. ¿Ya ven la lista en la pantalla? Sí, maestro. Ya, perfecto. Pues bueno, solamente tenemos a 16 alumnos en plataforma. Para nosotros es muy importante la asistencia, chicos. Es muy importante que tomen la clase en vivo, sesión en vivo, como la que acabamos de terminar con la maestra Marisol. Es cierto que a veces por cuestiones laborales, pues la pueden tomar grabada, ¿no? A eso me refiero que puede ser al menos como máximo podría ser 2 veces al mes, como máximo, como máximo. ¿Sí? Lo ideal es que pues todas las clases sean así como ahorita para poder interactuar, para tener dudas con la profesora, pues poder compartir ideas, experiencias. También es muy importante la asistencia en esta parte y sobre todo los alumnos que tienen beca, los alumnos de beca especial, ellos sí son obligatorio estar en todas las sesiones. No tienen derecho a no asistir a clases. Sí, por eso se le otorgó esa beca especial y eso es lo que vamos a revisar ahorita. Vamos a pasar lista, trataremos de pasar lista todos los jueves que sea posible. Lo vamos a hacer porque fíjese que he observado que las clases grabadas no las ven, fíjese. Mira, aquí tenemos una lista de 29 alumnos, supuestamente, sí, supuestamente, ¿no? Los que están en color verde son alumnos que tienen beca especial, entonces, y los de amarillo, pues son los que pagan colegiatura, igual con los de azul, que estamos acá. Entonces vamos a ver, pero también vamos a depurar el grupo porque hay alumnos que tienen pagos pendientes. Hay pagos pendientes en el grupo, entonces vamos a depurar eso también porque pues todos tenemos que pagar una mensualidad porque pues también a la maestra también se le da su salario. Entonces necesitamos hacer esa cuota de recuperación, pues que recuerden que muchos tienen una beca muy baja, ¿no? Sobre todo los compañeros muy baja, cada quien sabe su beca, ¿no? Y es importante eso. La participación, ahorita me da gusto que entraron 17 en la última sesión que tuvimos el jueves pasado, solamente vi 12 alumnos, 12 nada más. Medio que entré ahí de reojo a ver y no pude pasar la lista y dije, no, ahora sí vamos a pasar la lista, ¿sale? Es muy importante recordarle a los alumnos que tienen beca, ¿sí? Los alumnos becados, si llegan ustedes a tener falta durante todo un mes, se les va a dar de baja, ¿sale? Se les da de baja a los alumnos que tienen beca especial. Los que están en color verde, que son todos los chicos que están aquí, a partir del número 23 en adelante, son los beca especial, ¿sale? Entonces sí los vamos a tener que dar de baja si no entran a clases. Le vamos a dar oportunidad durante todo el mes y no vemos, recuerden que podemos pedir asistencia, pedir permiso, perdón, se puede pedir siempre, pues justificar, ¿no? Porque tengo trabajo, porque estoy aquí, se puede hacer esa parte sin problema, se puede, de darles el permiso, pero como les comento en esta parte como máximo 2 veces al mes, ¿no? Pero eso es para los alumnos que pagan colegiatura, los que están en color amarillo, pues sí pueden faltar hasta 2 meses al mes, ¿no? Pero al menos estar 2 clases al mes presentes acá. Cuando nosotros entramos a estudiar el diplomado, hicimos un compromiso con nosotros mismos como profesionales, ¿no? De adquirir conocimientos. Les comparto que nosotros en la Agencia de Enfermería de la Guadalupana no regalamos diplomas. ¿A qué me refiero? Que yo nada más voy a pagar y nunca voy a tomar la clase. No, es un diplomado asistencial totalmente. O sea, no hay examen, no hay examen, pero es un diplomado asistencial. ¿Eso qué dice? Pues que yo tengo que estar presente en las clases para adquirir conocimientos. Hemos tenido alumnos que están pagando y al final quieren el papel. Y pues no aplica. Nosotros no regalamos diploma. O yo les pregunto a ustedes, ¿será correcto que alguien haga eso? Que pague y al final nada más venga por su papel. No, maestra. No, no es correcto, no es ético. No es ético ni para nosotros como agencia de enfermería, como la Universidad Niño de Sócrates, ni menos para el alumno, ¿no? Pero lamentable muchos colegas piensan eso, pues si no es así. Entonces, anteriormente en el 2025 todavía dimos esa oportunidad a muchos alumnos, ¿no? De que vieran todas las clases grabadas, pero a partir de este año 2026 ya cambiamos el sistema de operación en los diplomados. Y lo platicaba con la maestra Marisol, pues vamos a tener pues sacar ahora sí calidad, ¿no?
calidad en los egresados. Pues empezamos, van a ir contestando presente, por favor. Si alguien falta en la lista, también me lo comentan, por favor, ¿ok? Natividad Salinas Vargas, ¿ok? Shunachi del Carmen Pérez Ruiz, Presente. muy bien. Ulises Castañeda Gómez, Presente, licenciado, buenas noches. buenas noches, muy bien. Aracelia Bendaño Norberto, Presente. excelente. Mayra Herrera Felipe, Erandeli Chávez Ibarra, Cintia Irene Cristain Manríquez, Noemí Ibáñez Carranza, Noemí Ibáñez Carranza. Dice que ya me voy a ocupar, profe, pero tuve presente, ok. Y nos mandó un mensajito que sí estuvo, entonces vamos a ponerle asistencia, muy bien. María Margarita Velasco Sotelo, Isela Yamilet Barajas Betancourt, Beatriz Moreno Duarte, Presente, maestro. muy bien. Gloria Martínez Flores, Presente, maestro. ok, excelente. Alma Daniela, perdón, Mónica Cervantes García, Mónica Cervantes García, Alma Daniela Luz Cobos, Presente, maestro, es H. Luz. Amadelia H. Alma Luz, Daniela. H. Luz. Sí, por favor. o sea, así, mayúscula, ¿Cómo, perdón? así como lo estoy escribiendo. Ajá. Sí, sí, es Alma Daniela H. Luz. Gracias. Con punto, ok, ok. Sí. H. Cobos. Espacio Luz Cobos. Sí, maestro. Ok, ok, muy bien. Entonces, Gracias. perfecto. Dulce Delia Borboa Posadas. Presente. Muy bien. Saúl de la Torre Soriano. Presente. Muy bien. Muy bien. María Cruz Osuna Velázquez. Eva Amador Medina. Presente. Excelente. Adamaris Ríos Beltrán. Presente. Muy bien. Marixa Olea Zárate. Sí está Marixa. Ok, excelente. Sí está Marixa, muy bien. Sí, anotado. Ya lo registramos, no se preocupe. Perfecto. Elia Posadas Medina. Presente, maestro. Aquí fíjese que yo tengo una duda precisamente con usted, Elia. Ajá. ¿Usted paga colegiatura normal acá o tiene beca especial? Tengo beca especial de mi hija y mío. Y mi INEFRO. hijo es, ajá, y mi hijo es No, la pero beca. beca, me refiero a beca de seminario. O sea, No, fue otra especial. recordemos que cuando es beca especial, pago único de 1,000 pesos, a eso se refiere. ¿Usted Ajá. tiene ese sistema? No, yo pago cada Colegiatura mes. mensual, ajá, con una beca Sí, especial, sí. ¿no? O sea, una beca Ajá, especial en ajá. colegiatura, no especial de Sí. seminario. No, Ok, no, entonces sí maestro. está bien. Sí, sí, porque vi Nada que va más muy mi, barato. Ujú. nada más mi hijo es el que tiene la beca especial De seminario. de los 1,000 pesos. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien. Aclarada la duda, perfecto, gracias. Blanca Sí. Janet Carpio Filio, Yesenia Viridiana Trejo Montes, Delfino Borboa Posadas. Maestro es mi hermano. No pudo entrar, pero está mal escrito su apellido. ¿Cómo es? Es la segunda de Borboa, es con V. Ok, a ver acá. Así, Sí, con minúsculas, gracias. Borboa. Sí, gracias. Ujú. Son hermanos, ¿verdad? Mire, es cierto. No lo había visto. Ok, muy bien. Gregorio Alfaro Ramos. Presente. Sí vino Gregorio, mira. Excelente, Gregorio. Muy bien. Marta Cecilia Delgado Soto. Presente. Muy bien. Liliana Flores Cortés. Juan Eduardo López Flores. Presente. Muy bien, Juan Eduardo. Pues bueno, esa es la asistencia para todos. Pues bueno, chicos, también les tenemos una invitación, ¿sí?
Van a participar en estos dos cursos, todos, todos, van a participar. ¿Sale? Déjeme abrir la plataforma acá, aquí los tengo. Van a participar en este curso que es muy importante para su formación profesional. Aquí está. Déjenme revisar. Ok, ok. Muy bien, se los voy a mostrar acá. Bien, se los voy a compartir en pantalla. Van a participar ustedes como parte del diplomado en esta sesión. Vamos a hablar sobre el sarampión. Es muy importante que todo el gremio de enfermería esté capacitado. Ya saben el problema que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? ¿Sí? ¿Han escuchado de esto o no? Sí. Sí, Sí. maestro. Ok, entonces todos los alumnos de nuestro diplomado, todos van a entrar a este curso, gratuito. Está a cargo de la doctora Saraí Hernández, Saraí Munive Hernández del estado de Puebla. ¿Sí? La doctora Saraí nos va a compartir este tema. O sea, el impacto actual que tiene el sarampión ahorita en México. ¿Cuáles son los retos? Porque ahorita ya no es una enfermedad emergente, es una enfermedad que había sido eliminada, no, ya es una enfermedad emergente que volvió nuevamente, ¿no? Y que a nivel nacional se están iniciando campañas de vacunación, ¿sí? Porque tenemos un problema. Recuerden que el sarampión se transmite por gotas de saliva, ¿sale? Y muchos de nosotros nos confiamos, ahorita ya nadie usa cubrebocas, entonces vamos a hablar de la estadística, se va a hablar de las medidas de prevención y así como se ve el mapa ahorita, así está el mapa en México. Ha habido muchas defunciones, ¿eh? Hay niños sobre todo. ¿Sale? Vamos a participar. Aquí la fecha está mal, la fecha está bien que diga, perdón. Es viernes 6 de febrero a las 7 de la noche. Viernes 6 de febrero a las 7 de la noche. ¿Sale? No tiene costo para ustedes, van a entrar a la sesión, ¿sí? Bueno, no es obligatorio también, ¿no? Quien puede entrar adelante es bienvenido, pero es una capacitación que le vamos a dar. Claro que este curso tiene costo, desde luego que tiene costo, 300 pesos, pero eso van a ser para los alumnos que no pertenecen al diplomado. Yo como profesional de enfermería se lo recomiendo, de verdad, ¿sí? Pues los esperamos. ¿Quiénes sí podrían participar en este curso de 2 horas, próximo viernes 6 de febrero? Yo. Perfecto, Yo, pues Yo profe. igual. le vamos Yo, a compartir maestro. el link. Yo, maestro. Ok, muy bien. Le Yo vamos a igual, compartir el link en el maestro. grupo, ¿sale? Y ya si desean su constancia, pues ya saben que para nuestros alumnos la constancia tiene un costo nada más de 200 pesos para ustedes, ¿sale? Hay otro curso con la maestra Atlántida de la Universidad Michoacana. Sí, San Nicolás, Michoacán. ¿Cómo se llama esa universidad? A ver, Eli, ¿usted la conoce? A ver, cuénteme. Usted que es de Michoacán, Mi de hija la San... conoce, doctor. Maestro. Es Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A eso, ahí trabaja ahí es la maestra Atlántida. No sé si la conocen, tú la conoces. La maestra Atlántida es una maestra perito en No, enfermería, no tengo el gusto, maestro. ¿no? Bueno, otro curso que van a participar, aquí es donde está mal el horario, aquí está mal. Aquí dice que es 29 y es o sea, dice que va a ser jueves, no, es miércoles la sesión, no, vamos a corregir el cartel y todos nuestros alumnos van a participar en este curso. Bases legales en enfermería. ¿Qué nos va a decir la maestra Atlántida? Mira, la maestra Atlántida tiene una experiencia, una trayectoria muy grande. Y en esa universidad que mencionó Dulce, ella trabaja, ella es profesor titular. Nos va a compartir este tema el próximo miércoles 29 de enero, ¿sí? El miércoles 29 de enero a las 7 de la noche. Nos va a compartir y a mí me gustaría que entrara. ¿Sabes por qué? Porque ahí vamos a hablar de las demandas hacia el personal de enfermería. O sea, ¿qué me va a pasar a mí, enfermero mexicano, si yo le provoco un evento adverso al paciente, si yo le haga daño al paciente? ¿Me voy a enfrentar a la justicia? Desde luego que sí, sí, puedo llegar a perder hasta mi cédula profesional.
Entonces, eso nos va a hablar la maestra Atlántida, todas las bases legales en enfermería. Y es un curso que se va a impartir una sola vez nada más. Y todos nuestros alumnos de los diplomados también los vamos a invitar. Claro, el que guste participar no tiene costo para ustedes. Ya si desean obtener su constancia, pues ya tiene un costo de 200 pesos. Bien, ¿les gustaría participar en esa sesión próxima semana? Sí, profe. Sí, maestro. Sí. Perfecto, pues ahí están Sí. todos invitados. Les vamos a compartir el link en el grupo. Repito, no es obligatorio, pero me gustaría que entraras, sobre todo por el diplomado que estás llevando. ¿Cuántos eventos adversos no le cometemos al paciente renal? Bastantes, ¿verdad? Muchísimos. Sí, todos los días en las salas de hemodiálisis. Entonces, ¿qué repercusión puede tener esos eventos adversos yo como profesional de la salud? Pues eso nos va a hablar la maestra Atlántida del estado de Michoacán. Pues bueno, aprovechen el curso, chicos, ¿eh? Estamos haciendo un gran esfuerzo para ustedes porque ambos profesores son profesores nacionales, tanto la maestra Saraí de Puebla como la maestra Atlántida de Michoacán. ¿Sí? Aprovechenlo. ¿Dudas, preguntas? No, maestro, gracias. Ninguna. No, maestro, No, gracias. pues bueno, entonces, quien guste tomar la sesión va a ser en vivo, no se va a compartir grabación. Repito, no se va a compartir grabación, ¿sale? Si quieres participar y quieres preguntarle a la maestra Atlántida qué te puede pasar si te ves inmerso en una demanda legal, pues bueno, ahí te va a contar ella. Te va a decir qué te puede pasar, ¿sale? Entonces, no hay grabación de la clase, están invitados para que entre en sesión en vivo en el Zoom. Pues bueno, yo los dejo, me retiro de ustedes. Muchísimas gracias. Son las 9:04 de la noche. Vamos a terminar la sesión de hoy. Y nos vemos el próximo miércoles con este tema bases legales en enfermería y el jueves en su clase normal del diplomado y hasta el 6 de febrero nos vemos con el tema del sarampión. Que descansen, cuídense mucho. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Gracias, igualmente, Buenas maestro. maestro. Bueno. noches. Buenas Para noches. Buenas noches, Lick. Hasta luego.